nosotros hablando acerca de un tema que es derribando argumentos. Entonces vamos a hablar de algo que sí es importante entender, y es que las obras que nosotros realizamos sí cuentan. Ahora hay una secta que se levantó hace unos años atrás que se llama, o se llamaba en su inicio, Creciendo en Gracia o Salvos Siempre Salvos. Y se habla de que la salvación nunca se pierde, porque como somos salvos por gracia, la salvación no se pierde, y resulta que la salvación es como una perla de gran valor, que si usted se pone a jugar en un barco con esa perla que acaba de encontrar y juega con ella, puede llegar a un punto en que el barco se mueva y la perla se vaya a lo profundo del mar. ¿Y quién la va a encontrar allá? Después de perdida, perdida se queda. La salvación sí se puede perder. Y es necesario que nosotros derribemos ese mal argumento que se ha levantado en este tiempo, porque hay mucha gente que dice y predica o enseña de una manera tan errada de que tú puedes hacer lo que quieras y finalmente te vas a ir al cielo. Es más, de hecho, muchos pagan misas o requiems para, ¿cómo se llama? Eso tiene indulgencias, como las indulgencias, para que las personas salgan del purgatorio y lleguen al cielo, y eso es una gran mentira. Cristo murió una sola vez. Hebreos 9:27 dice: está establecido para los hombres morir una sola vez, y después de esto viene un juicio. ¿Y sobre qué viene el juicio? ¿Qué es lo que se juzga en el juicio? Las obras. Son las obras las que se juzgan en el juicio. Llevan a una persona a un juicio, llevan en términos humanos, legales, a una persona a un juicio sobre unas obras. Es lo que se juzga a la persona que se lleva a un tribunal. Es sobre algo, sea injusto o injusta la acusación, pero es sobre un obrar, y en el juicio lo que se trata de esclarecer, estando la parte acusadora y la parte defensora, es las obras. ¿Qué obras realizó la persona? Entonces la defensa presenta las pruebas que tiene sobre las obras, y la parte acusadora las pruebas que tiene, y en el juicio el juez, que por lo general en nuestra sociedad, injustos, comprados y vendidos, porque es lo que estamos viviendo, emite un juicio. Ahora, eso en cuanto en términos humanos, pero en términos de Dios, Dios es un juez justo. Por eso tenemos un juicio justo. Por eso tenemos una parte defensora que se tomó el trabajo de ir a la cruz por nosotros, para pagar, para saldar la deuda que nosotros teníamos. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito a que muriera por la raza humana. ¿Para qué? ¿Pero para qué? Para salvación. ¿Pero para quiénes? Dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí tenemos que entender esto. Debemos entender esta parte, porque la gente dice, él envió a su Hijo al mundo para morir por todos. Eso es verdad. Hasta ahí vamos en un argumento real, y esto es verdadero. Pero dice, para que todo aquel que en él crea, que en él, ¿en quién? En Jesús, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, la palabra griega creer que se usa ahí en la palabra es similar a la palabra fe. Ahorita la vamos a estudiar y la vamos a mirar de manera más cercana, porque esta palabra se nombra mucho en griego en el Nuevo Testamento. Pero encontraba yo que la palabra creer en el Nuevo Testamento se usa en griego de dos maneras, o tiene dos formas diferentes de uso. Quiero que entremos a la palabra directamente en el libro de Santiago. Vamos a leer la Nueva Versión Internacional. Vamos a estar en el libro del apóstol Santiago, capítulo 2, verso 21 al verso 22. Dice lo siguiente, dice: ¿no fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? Ya lo ves, su fe y sus obras actuaban conjuntamente, y su fe llegó a la perfección por las obras que él hizo. Acá estamos viendo algo importante. Fue declarado justo por lo que hizo. El libro de Romanos dice que él creyó y su fe fue contada también por justicia. Dice en Romanos 4 y Romanos 3 se habla
de que nadie se salva por obras. Vamos a dejar acá algo claro. A las obras que hace referencia el apóstol Pablo son a las obras que realizaban los fariseos en cuanto a la religión para que la persona tuviera perdón y absolución de pecados. Hay dos formas diferentes que nosotros debemos abordar acá, porque la palabra de Dios nunca se contradice. Tal vez la gente dice, pero si Romanos 4 dice una cosa, Gálatas 3 dice una cosa y Santiago 2 dice otra cosa, exactamente, aunque pareciera diferente, están diciendo exactamente lo mismo y se los voy a aclarar a ustedes. En el libro de Gálatas dice, en el capítulo 3 dice, Gálatas insensatos, ¿quién los hechizó a ustedes? ¿Quién les hizo brujería? ¿Quién los embobó? ¿Quién los hechizó? ¿Quién? ¿Quién hizo eso que ustedes arrancando en el espíritu están terminando en la carne? Y a lo que se refiere no es que estén buscando propiamente lo del mundo y la cosa del mundo. A lo que se refiere es que los gálatas están buscando como aceptación a Dios como método de salvación, obras que se hacen en la carne. Entonces llamaban a la gente nuevamente a circuncidarse, llamaban a la gente a hacer una cantidad de rituales, de cosas judías para que la gente creyera que haciendo eso tenía perdón de pecados. ¿Qué es lo único que nosotros tenemos que hacer para tener perdón de pecados? ¿Creer en quién? En Jesús. ¿Qué debo creer? Que Jesús fue a la cruz, murió por mí y que esa sangre santa del Cordero Santo se derramó en la cruz para lavar mi pecado y mi maldad. Eso es suficiente para que mi pecado sea perdonado en primer lugar. Pero si después de una persona creer eso, sale a seguir haciendo las mismas cosas malas, ¿qué está pasando ahí? ¿La persona es salva o no es salva? Ah, ok, ustedes mismos lo han dicho. ¿Y por qué no es salva? Porque sus obras no son coherentes a lo que en un principio creyó. Entonces decía el apóstol Santiago, y voy a decir quién era Santiago. Santiago fue uno de los que en un principio no creyó. Uno de los que en un principio dijo que vayan y lo maten. Este tipo está loco. Santiago fue uno de los hermanos de Jesús que en un inicio dijo, tiene demonio, que vaya allá, está medio desubicado y se va a ir a meter a la boca del lobo, pues que vaya él solo y que lo acaben a él solo, porque si quiere morir, pues nada. Fue uno de los que lo negó como hermano, fue uno de los que lo atacó, lo menospreció y no creyó. Pero en este punto vemos a un Santiago que inicia la epístola diciendo, yo soy Santiago, Jacobo, hermano de Jesús, es el hermano. Pero dice, siervo del Dios Altísimo y esclavo de Jesús, siervo de Jesús. Aquí vemos a un Santiago que pasó de no creer a creer. Y es un Santiago que tiene toda la autoridad para enseñarnos a nosotros la manera correcta de creer. Entonces el apóstol versos antes dice, ¿ustedes creen? Sí, hacen muy bien creyendo. Les dice así, aún los demonios creen y tiemblan. Y la palabra primera que se usa para creer acá es básicamente creer. Y él dice, cuando una persona dice que cree, pero no actúa de acuerdo a lo que cree, tiene una fe que está muerta. Y dice, esto es igual a una persona que vive, se baña, se maquilla, se viste, trabaja, pero no tiene el Espíritu de Dios dentro de su cuerpo, es solamente un cascarón, es una vida muerta. Suena irónico, pero es un ser muerto en vida, porque no tiene al Espíritu, al hálito, al Espíritu del Dios viviente dentro. Es un zombie, es una persona que está respirando, pero no está viva espiritualmente. Vive en la carne, pero no vive en el Espíritu. De igual manera dice,
De igual manera, el que dice que cree, pero no vive de acuerdo a lo que cree. Y usted encuentra mucha gente así. En este tiempo abundan las personas que dicen, creo en Dios. Y en este tiempo es demasiada la gente que dice creer en Dios. De hecho, encuentra usted personas, veía yo un video ayer de un joven que canta música que ha sido directo, porque no podemos decir que es un mensaje subliminal ni es un mensaje indirecto, sino tiene canciones que hablan directamente en contra de Dios, de los diseños de Dios, y que abiertamente canta para Satanás, y aún así se llama cristiano, creyente. Esa cuestión le está haciendo demasiado daño a la sociedad. Gente que ahorita se levanta diciendo creer, pero que con su vida está demostrando todo lo contrario a lo que es en realidad creer. Entonces el apóstol empieza diciendo, ¿ustedes creen en Dios? ¿Creen que uno solo es? Sí, sí, lo hacen muy bien. Y aún los demonios creen. Es más, tiemblan. La fe de un demonio o la creencia o esa definición de fe en los demonios ¿sirve y es suficiente para hacerlos salvos? No, porque abiertamente se han rebelado contra el Creador. Ellos salieron en la sedición, en la rebelión que se formó en el cielo. Ellos se rebelaron contra el poder de Dios y aún creen en Dios. Acuérdense cuando el Señor Jesús llegó a Gadara. Los demonios sabían quién era Jesús. Temblaban, se estremecían y gemían. A cualquier lugar donde el Señor Jesús llegaba y había una endemoniada, los demonios que estaban dentro del ser humano empezaban a gemir, se inquietaban, gritaban, daban voces, daban alaridos. Y el gadareno le dice, ¿qué tienes contra nosotros? Y Jesús llegó a liberar al gadareno. Ellos creían porque sabían quién era Jesús. Y mucha gente sabe quién es Jesús. Y aún muchas personas, artistas en este tiempo, qué cantidad de artistas tenemos que cantan a Satanás y a las tinieblas, que promueven la agenda de orden mundial, que promueven antivalores, antiprincipios, que promueven antidiseño, antipropósito de Dios, que se han rebelado, porque es que no es que estamos hablando de una persona, todos somos humanos y todos erramos o fallamos, pecamos, todos. Pero es que una cosa es eso, que tú estés luchando en este camino de la santidad, falles y estés bregando y peleando para mantenerte siempre porque amas a Dios. Y otra cosa es decir, yo creo en Dios, pero que tu vida todo el tiempo esté dando un mensaje contrario. Entonces las obras sí cuentan. Y la gente dice, no es por obras. No. Entonces volvemos a lo mismo. Romanos 4, Gálatas 3. No es por obras que tú eres salvo. No, tú no vas a tener que circuncidarte, tú no vas a tener que traer un cordero y degollarlo anualmente, traer una ofrenda ceremonial como hacían los fariseos en la antigüedad. No es por esas obras, lo habla claramente el apóstol Pablo en Gálatas 3 y en Romanos 4. No es por eso, somos salvos por creer en Jesucristo, es la primera parte. Pero las obras que tú haces después de creer en Jesús, ok, y te visten, te cubren. Cuando el hombre, Adán y Eva, pecaron en el Edén, descubrieron que ellos estaban desnudos. ¿Por qué lo descubrieron? Por causa del pecado de la desobediencia, ¿cierto? Se encontraron desnudos, ¿se acuerdan? En Génesis. Y solamente el sacrificio que el Padre hizo desde el Edén, sacrificando un animalito para vestirlos a ellos, fue lo que los cubrió. Existió una obra que los cubrió a ellos. Pues de igual manera, lo que nosotros hacemos constantemente es lo que nos viste a nosotros. Parece que no. Mucha gente, esto es bien, pero quiero que por favor lo asuman con madurez y con entendimiento y lo vamos a mirar por la palabra. Dice aquí que él fue declarado justo por lo que él hizo. Y vamos a ver lo que la palabra hizo se traduce en griego, es la palabra dikaioma. ¿Qué quiere decir esta palabra? Acciones justas. Esta palabra se repite mucho en el Nuevo Testamento.
Préstenle atención, porque cuando una palabra se está repitiendo de manera constante, Dios nos quiere enseñar algo. Dice que son las acciones justas, pero miren lo que traduce lo que hizo Abraham, el padre de la fe. Dice, es una decisión, o sea, lo que él hizo fue una decisión. Establecer lo que es correcto. Cualquier cosa que se haga correctamente o con justicia. Pero Dios mío, esperen a ver, porque es que me está diciendo que es una decisión, que es establecer algo que es correcto. Esto es hacer algo justo, algo correcto, establecerlo. Dice que cualquier cosa que se haga correctamente o con justicia. Pero un momento, Tacho, ¿cómo así? Si Dios le prometió a Abraham tener una descendencia como la arena del mar, como las estrellas que están en el cielo, y tiene por fin su hijo, el hijo de la promesa, y luego el Señor se lo pide a cambio, de una muestra de amor, se lo pide en el altar, y él está dispuesto a sacrificarlo. Esto en términos humanos, es contradictorio a la promesa, ¿cierto? Es contradictorio a la promesa que Dios le entregó. Dios le dijo, tú vas a ser padre de multitudes, tú vas a ser próspero, tú vas a ser bendecido. Y hasta ahí se ha cumplido la promesa, hasta ahí hay un cumplimiento de la prosperidad y de la abundancia. El tipo Abraham está preocupado porque tiene mucho, de hecho tiene demasiado dinero. Era un hombre riquísimo, millonario, era un hombre con muchas posesiones, era un hombre que era capaz de decir, no me des a mí, porque no se dirá de Abraham que tú me enriqueciste a mí. No me des nada. O sea, que a ti te venga nada, alguien te venga a dar algo, no te recibo, para que no se diga el día de mañana que tú me enriqueciste a mí. A mí fue el que me enriqueció, fue mi Señor. El tipo tiene demasiado, es que es abundancia sobre abundancia. Económicamente la promesa se ha empezado a cumplir. Y nosotros caminando con Dios empezamos muchas veces a ver cómo parte, porque la promesa de Dios es vasta, es gigante. Empezamos a ver cómo cosas de la promesa, cómo aspectos de la promesa general, cosas específicas empiezan a cumplirse en nuestra vida. Empezamos a sentir paz, empezamos a tener salud, bienes materiales, empezamos a tener una estabilidad, pero hay otras cosas que aún no se han ido cumpliendo. Y en este punto está Abraham. Él está viviendo esa situación y está preocupado porque dice, mi siervo va a heredar todo lo que Dios me entregó. Entonces, ¿dónde está el cumplimiento total de la promesa? Y finalmente Dios le entrega al hijo de la promesa llamado Risa, que produce gozo, Isaac. Y luego, después de que él tiene el hijo de la promesa, Dios le dice, sacrifícame lo que tú más amas. Y lo que tú más amas es este muchacho. Es que lo has amado demasiado. Parece ser que en ese punto Abraham está amando más la bendición que al Dios de la bendición. Y Dios lo pone en ese punto y dice, bueno, vas a demostrarme a mí cuánto tú me amas. Vas a demostrarme a mí, porque te he demostrado mi amor y he cumplido mi parte. Ahora tú vas a ser capaz de demostrarme a mí cuánto me amas. Y Abraham dice que agarró el muchacho camino al Moriah, al monte Moriah, y lleva la leña, y el chino dice, ¿y dónde está el sacrificio? Y él le dice, Dios proveerá, Jehová Jireh, Dios provee. Hasta ese punto él ha visto cómo Dios le ha provisto todo en abundancia. Es más, le entregó el hijo, un muchacho sano, saludable, fuerte. Y él ve el cumplimiento y dice, no puedo declarar otra cosa, que Dios proveerá. Vamos para el monte. Y el muchacho va con la leña cargándola, sin saber el joven que él iba a hacer el sacrificio, o de hecho, sin entender el joven que él era el sacrificio, porque Abraham no sacrificó sobre el altar. Abraham sacrificó en el altar de su corazón. Y aquí vamos a mirar otra cosa, y es que nunca una persona que no tiene altar entiende el honor, la honra, el privilegio, el regalo que es ofrendar, porque es más bienaventurado dar que recibir. Solamente una persona que conoce a Dios, que ha empezado a tener cercanía con el Dios de la provisión y el Dios de la eternidad, solamente aquel que empieza a tener esa cercanía con el Señor, esa intimidad con el Dios que provee, con el Dios bueno, con el Dios de amor, es capaz de entender que ofrendarse,
que ofrendar, porque son dos cosas. Ofrendarme y ofrendar son dos cosas que Dios demanda de nosotros. La gente a veces lo traduce todo en cosas materiales y eso es importante y eso bendice, pero si yo sacrifico desde mi corazón, él hubiera podido ir a entregar a Isaac renegando, maldiciendo todo el camino, quejándose, llorando, amargado, con traje de luto, con traje de cilicio. Él se hubiera podido ir con una actitud supremamente incorrecta al lugar de la comunión con Dios. Él hubiera podido hacerlo como muchas veces nos ocurre a nosotros, y ahí es donde dañamos todo el propósito, porque solamente ofrendándonos podemos entender que ofrendar es algo que viene como consecuencia. De por sí, que las acciones solamente son una manifestación externa de una comunión interna que tú tienes con Dios. Miren, las obras que te justifican, por favor, acuérdense de esto, las obras que nos justifican a nosotros delante de Dios son una manifestación externa de tener una comunión interna real con Dios. Lo externo simplemente revela lo interno. Lo externo te revela que tú sí tienes una amistad con Él. Abraham era un tipo de altar. ¿Qué es un altar? Vamos a mirar qué es un altar, porque nosotros tal vez nos imaginamos el altar que conocimos por la tradición. Un lugar con un mantel, con una copa dorada, o sea, tal vez a veces pensamos que ese es el altar. Y yo les voy a decir, no. Altar es el lugar donde lo divino toca a lo humano y lo fortalece, donde se desarrolla una amistad, donde se desarrolla una comunión de amor, de pasión. Es en este punto donde nosotros podemos decir, tenemos un altar. Hay altar. Cuando tú puedes sentarte a comunicarte con Él, a amarlo a Él, a escucharlo a Él, a hablarle a Él, eso se llama altar. Es el lugar de la comunión, donde lo humano que tenemos nosotros se toca con la divinidad de Dios. Es allí, ese es el altar. Entonces, Abraham era un tipo de altar. Entonces, por eso digo, el altar no fue en Moriah. El tipo tenía un altar en su corazón, él era un hombre de comunión. Por eso el ir a la montaña para él ya era algo externo, era una manifestación externa de lo que él en realidad tenía. Él amaba a Dios, ¿saben? Él amaba a Dios, lo amaba, era un tipo loco. Lo amaba como Dios quiere que nosotros lo amemos. Por eso él es el padre de la fe. Por eso a Abraham lo admiramos y lo respetamos. A pesar de toda su humanidad, lo respetamos. Lo admiramos, porque el tipo fue capaz de salir de en medio de la comodidad de su familia para seguir a un Dios que no conocía. Salió, renunció a ser igual a su familia para caminar con Dios. Y eso fue lo que él hizo. Entonces dice que él fue justificado por estas obras. Él tuvo una decisión, estableció lo correcto y lo hizo de una manera justa. Ahora, esta palabra dikaioma griega también habla de hacer lo correcto de la manera correcta, porque hay personas que están haciendo lo correcto de la manera incorrecta. Es correcto alimentar a los hijos, pagar servicios, cumplir compromisos, es correcto. Y hay muchos padres que lo hacen, solamente que lo están haciendo de la manera incorrecta, prostituyéndose, vendiendo sus principios, robando y despojando a otros, roban, atracan, roban bancos, roban personas, y para darle a los suyos. Están haciendo lo correcto de una manera totalmente incorrecta. Entonces, muchas personas adoran a Dios, que es correcto, de la manera incorrecta, a su manera, en la carne. Entonces ahorita encontramos mucha gente que se ha ido a un extremo de liviandad, donde se llaman cristianos y creyentes, donde en realidad no están demostrando que creen en Dios, porque si creyeran en Él, actuarían de acuerdo a lo que a Él le agrada. Pero también encontramos otro extremo, porque hay dos extremos, y hay que estar en el centro del equilibrio de la voluntad de Dios. Y hay otro extremo para el otro lado, que es esa gente que se está judaizando
después de años de haberse preparado, de haber estudiado, de haber conocido, y se están judaizando. Entonces ahorita se mandan a circuncidar, es terrible. Ahora andan, no creen que no se pueden comunicar con Dios si no se ponen el atuendo de los judíos, si no usan las filactelías, si no hacen todo el ritual, si no ponen, eso tiene un nombre, ya no recuerdo ahorita el nombre de las cosas que ponen a la entrada de la casa, un rollito con un pergamino con unos versos bíblicos. Antes de entrar lo tocan, hacen todo el ritual, el lavatorio, el pan sin levadura, la comida tiene que ser así, no pueden comer animal inmundo, que es el cerdo. Una cantidad de reglas humanas. Guardan el sábado, ustedes los vieran, se recogen desde el viernes, cocinan desde el viernes, se recogen desde el viernes y duran todo el sábado sin bañarse, en pijama, por allá metidos, guardando el sabbat, guardando todas las festividades judías. No, miren, nosotros respetamos al pueblo judío porque allí fuimos injertados por la... De hecho, como ellos no creyeron, el Señor vino por las calles a invitar a las bodas, los que no estaban tan bien vestidos, y esos éramos nosotros. Eso lo explica Jesús en una parábola. Los gentiles, chipchombianos, colombianos, cundiboyacenses, santanderianos, caleños, de donde vengamos. Y por la gracia de Dios, ellos no creyeron, no, por la gracia fuimos injertados. Aquí estamos nosotros. Por la misericordia del Señor estamos acá, ¿sí o no? Pero fíjense ustedes, es necesario guardar el sano equilibrio de la doctrina. Ni ese extremo liviano es correcto, esa gente que anda haciendo cosas incorrectas, creyendo en un Dios que es creado a su imagen, a la imagen de ellos y semejanza, que les permite todo lo que ellos quieren hacer y deshacer. Ni ese extremo liviano es correcto, ni el extremo religioso es correcto. Es correcto hacer lo que dice la palabra acá. Entonces, no es por obras que somos salvos, eso queda claro, ¿verdad? Es que a través de Jesús que tenemos entrada. Porque de igual manera podríamos hacer muchas cosas buenas, pero si negamos a Jesús, no hay entrada. ¿Ya? Entonces, son las obras y la creencia en Jesucristo lo que me llevan a mí a la salvación. Dice acá que esta palabra griega habla de carácter y habla de obediencia. ¿Qué carácter tuvo que tener Abraham? ¿Qué carácter para decirle a la mujer sin decirle nada, me llevo al muchacho para la montaña? ¿Qué carácter? Porque carácter es ser una persona inamovible, una persona que no vende sus principios, una persona que no es conveniente. Ahorita encontramos una cantidad de gente conveniente, gente que es amigo tuyo si tú les convienes, porque tú les das o les ofreces, te acercan porque me conviene portarme bien con fulana, con fulano, porque estando ahí entonces recibo, es por conveniencia. Y eso lo estamos encontrando todo el tiempo, gente conveniente. Dice que carácter es una persona que es capaz de mantenerse firme a pesar de las lluvias, a pesar de las tempestades, a pesar de las dificultades. Carácter tuvo Abraham. Él tuvo carácter y es un carácter de obediencia, y comparan a Abraham con Jesús en la obediencia, porque le dice: Padre, si es posible, quítame este trago amargo, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. Muchas veces pasamos y nos ha tocado tomarnos tragos amargos, y Dios mío, amargos. Ay, Señor, no les ha tocado. Bueno, gloria a Dios, gloria al Señor. A mí me ha tocado pasar a veces unas situaciones que son amargas. Y uno dice: Dios mío, en medio de ese trago amargo uno está gimiendo porque su carne se duele, su corazón se duele, y uno está ahí: Señor, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Es el ¿para qué? ¿Para qué estás permitiendo esto? No por qué, porque el por qué unos van a decir que fue que usted, lo que decíamos la semana pasada, se lo merecía, bien hecho, que le pasó. No, el por qué, no, ¿para qué? Me estás pasando por este desierto, este trago amargo, ¿para qué? Entonces, es tener esa capacidad de obediencia que había en Jesucristo, de decir: bueno, tengo el carácter para obedecer. Ese es el obrar, o las obras que se habla de Abraham.
es ese carácter, esa obediencia. Y es también ser declarado justo delante de Dios y no delante de los hombres como hacían los fariseos. Los fariseos hacían cualquier cosa y tocaban la campana para que la gente los mirara. Ay, miren cómo canta de bonito. Ay, miren cómo ora de lindo. Oraban en las esquinas, oraban en las plazas, ellos eran elocuentes, repetían la Torá, la recitaban, hablaban bonito, empezaban a orar, tocaban la campana, iban a dar una ofrenda y que todo el mundo vea, yo di, ayudé al pobre, que mírenme todo. Y el Señor decía, ustedes trabajaron para el ojo, la gente los aplaudió, la gente los respeta y los reconoce, pues esa es su recompensa. Pero ustedes, y decía el Señor a los discípulos, ustedes cuando oren al Padre, oren así, enseñó el Padre Nuestro. Cuando hablen al Padre, entren en su cuarto, en lo más oscurito, donde nadie los esté mirando, cierren la puertica y allá a solas, donde nadie los va a reconocer, oren al Padre. Y el Padre que ve en lo secreto, los va a recompensar en público. No es en público, no es lo contrario. Entonces vemos gente así, que lo está haciendo públicamente, que hace obras sociales, que arman fundaciones y lo hacen simplemente para evadir impuestos, que les gusta en Instagram, en redes sociales, el reconocimiento de la gente, el aplauso de la gente, alimentaron perritos, alimentaron gente pobre y les gusta ese reconocimiento. Más bien que no sepa tu manito lo que hizo la otra y entonces no pierdes la recompensa, es mejor tener recompensa desde arriba. Fue lo que hizo Abraham. Él en ningún momento, oh, mírenme, estoy muriendo a mí mismo, estoy sacrificando a mi hijo, el que yo tanto amo, reconózcanme, mírenme, por favor, Eleazar, por favor, siervos, vean la obediencia que yo tengo, si se dan cuenta lo obediente que soy yo, aunque me estoy muriendo, no, él dice, quédense acá, muchachos, esperen acá, ya venimos, vamos a ir a ofrecer y luego nos encontramos a solas, sin reconocimiento. Por eso el tipo se ganó ese nombre. Y dice que cuando una persona obra, esta palabra griega también tiene otro significado y dice que es liberarse de los reclamos del opositor. Entonces cuando una persona obra, o sea, cuando actúa de acuerdo a su fe, está siendo libre de los ataques de Satanás. El obrar te hace libre. Entonces volvemos a mirar Santiago. Dice que él ofreció sobre el altar a su hijo Isaac. Él no ofreció el esclavo ni el hijo de su esclavo. De hecho, ni siquiera ofreció el hijo de Agar, a Ismael. Él ofreció a su propio hijo y es lo que usted tiene que entender que Dios le demanda. Es que es su ofrenda. Esto es individual. Es su ofrenda. Estamos en conjunto adorando a Dios. Estamos todos cantando, estamos todos orando, estamos todos acá. Pero es mi ofrenda personal, no es la tuya. Yo no me puedo, ay no, Nicolás ya está cantando por todos. No, están danzando por mí. Yo solamente me quedo acá pensando en lo que tengo que ir a hacer más tarde. No, es que es mi ofrenda. Yo no voy a permitir que mi tiempo de ofrenda se pierda. Es mi ofrenda. Es mi corazón el que yo traigo al altar para ofrendárselo al Señor. Es mi vida, la que tengo que rendirle a Él. Dice que lo que ofreció fue su propio hijo en el altar. Y dice acá el apóstol, el que no creía pero que ahora cree, dice, su fe y sus obras actuaban en conjunto, en unidad. Su fe, sus obras eran la misma cosa. Sus obras y su fe eran una cosa, era lo mismo. Entonces dice que actuaban en conjunto. Dice que su fe llegó a la perfección por las obras que él hizo. ¿Por qué? ¿Por qué se le perfeccionó la fe? Porque el hombre es un loco, va a llevar su hijo al altar y es una locura grandísima, de verdad que es una cosa loca. Es tremenda ofrenda la que el hombre está llevando. Dice que en ese momento su fe se perfecciona porque Dios le dice, no, para ahí. Porque lo que pensaba Abraham, lo que explican en la Biblia, lo que pensaba Abraham era que después de sacrificar al muchacho,
Dios lo iba a resucitar. O sea, él tenía una fe impresionantemente loca. Él decía, bueno, yo lo mato. Si Dios me dice sacrifíquelo, yo lo sacrifico. De alguna manera Dios lo traerá a la vida. Sí. O sea, esa era la fe que tenía Abraham. Pero en ese momento, cuando él piensa que el milagro va a ocurrir de una manera, porque a veces nos pasa a nosotros que creemos que va a llegar hasta el punto de tocar más fondo la situación, de llegar a lo más profundo, Dios dice, no, ya, entendí que tú me amas a mí más de lo que tú amas a tu hijo. Entendí que tú me amas a mí más y me has puesto en primer lugar, más me amas de lo que amas todo lo que te he entregado a ti. Ya probé tu corazón y me di cuenta que sí me amas. Y no es necesario que tu muchacho, que tu bendición se rompa y llegue a lo más profundo. No va a tocar fondo. Este fue el fondo, ya no hay más. No es necesario que muera el muchacho. Yo tengo. Y entonces le dice, mira allí, le muestra. ¿Y qué es lo que encuentra Abraham? ¿Se acuerdan? El corderito amarrado. Ya estaba amarrado el sacrificio, estaba ahí. Y le dice, mira, acá está. Y entonces él dice, él lo había declarado antes, mire cómo el poder de la boca, porque las palabras son bien importantes. Dice, cuando van camino allí, dice, le responde al chico, le responde al joven, Jehová Jireh, Dios se proveerá. Finalmente es para Dios el sacrificio, Dios se proveerá. Y en ese punto, esa declaración de fe que él dio antes de, se cumplió. Ojo con las palabras que estamos usando. Hace algunos años, unos 20 años, 19, 20 años atrás, conocí una señora muy activa, muy diligente, muy organizada, una señora adulta, llena de vida, llena de cualidades, de verdad, esa gente que usted admira porque usted dice, uy, qué persona tan pila, tan activa. A pesar de su edad, es una persona muy lúcida, muy puesta, o sea, digamos, no era una anciana. Estoy hablando de una persona adulta, pero que es un ejemplo porque ahorita los jóvenes le piden permiso a un pie para mover el otro. La mayoría, no todos. A ella se llama, su nombre es Clemencia. Y desde ese tiempo le decían por molestarle a sus familiares, Demencia. Y ese nombre, empezaron a pasar los años y ese nombre ató a esta persona. Y en este punto sufre de demencia. Es una persona que se desubica de la realidad. Y esto lo digo de verdad con respeto y también con tristeza, de que no sabemos hasta dónde una palabra dicha por juego cobra vidas y roba la bendición. Vemos en el padre de la fe, Jehová Jireh, trepándose a la montaña, camino al lugar del sacrificio. Jehová Jireh declaró por fe, Jehová Jireh. Vemos en plano físico una persona diciéndole a otra demencia, en vez de llamarle por su nombre, porque la palabra clemencia es una palabra bonita, es misericordia, ¿cierto? Clemencia, pero de ahí llamarle demencia. Miren, no juguemos con las palabras. Por eso la fe sin obras está muerta. Las obras deben ratificar nuestra fe. Lo que es triste y por desgracia ocurre es que la fe muchas veces actúa en el sentido contrario. Hay gente que le tiene fe a todo lo malo. Hay gente que declara es todo lo malo. Y eso actúa. Eso ocurre. Empiezan a atraer cosas negativas. Empiezan a atraer cosas incorrectas. Empiezan a traer desgracias, enfermedades, empiezan a traer ruina. Las palabras empiezan a declarar todo lo incorrecto y tristemente, es lo que empiezan a jalar y a traer. Derribábamos hace algunas semanas el argumento del temor, ¿se acuerdan? Hoy estamos derribando el argumento de las obras, porque las obras sí son importantes. La gente cree que palabras lanzadas al viento no pasa nada. No, las palabras sí tienen un poder. La Biblia lo dice. El poder de la vida y la muerte está en nuestra boca. Entonces declararemos palabras de qué, de vida. Esto es decisión nuestra.
son de vida. Y él declara, Jehová Jireh. Entonces dice que como sus obras actuaron de acuerdo a su fe, por eso él fue justificado por la fe que él tenía. Ahora, las obras son el certificado de la fe que nosotros tenemos. Cuando una persona pasa por un curso, tiene el derecho legal de ir a la institución donde estudió y pedir o exigir un certificado, ¿no? Si una persona se incapacita y está enferma, realmente enferma, tiene el derecho legal de exigir un certificado médico que legaliza su incapacidad. ¿No es así? ¿Cierto? El pasar por el proceso certifica a una persona, la legaliza. Entonces, lo que legaliza, lo que certifica a una persona de fe es las obras de fe que acompañan su creencia. Las obras son necesarias. Ahora, lo entendía yo y lo estudiaba así. La fe es un compromiso. Hemos traducido siempre fe, obediencia. ¿Se acuerdan? Fe es igual a obediencia. Abraham le creyó a Dios y fue justificado por creerle. Lo que él hizo en realidad fue obedecer a lo que Dios le dijo, salga de aquí, haga esto. Todo lo que Dios le pedía a Abraham, él lo hacía. El tipo era obediente. Fe es igual a obediencia. Pero la fe es un compromiso también. Yo encontraba esa definición en estos días y me encantaba porque sí es un compromiso. Fe es compromiso, es comprometerte al punto de actuar de acuerdo a lo que tú crees, aunque lo que tú tienes que hacer parece loco, aunque lo que tú esperas, tal vez como en el caso de Abraham, es una cosa y Dios hace otra. Es simplemente actuar, es un compromiso con tu fe. Santiago 2, 23 al 26 dice, así se cumplió la escritura, que dice, creyó Abraham a Dios y esto se le tomó como justicia, en cuenta como justicia. Y luego dice que fue llamado, ¿qué? Amigo de Dios. Como pueden ver, una persona es declarada justa por las obras y no solo por la fe. Ahora, de igual manera, no fue declarada justa por las obras aún la prostituta Rahab cuando hospedó a los espías y les ayudó a huir por otro camino. Pues como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Acá nosotros vemos que la palabra que usan ellos para fe en este texto es pisteu, griego, porque ustedes saben que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Dice que esta palabra se traduce como estar completamente persuadido, estar completamente convencido de algo. Y estar completamente convencido, persuadido en cuanto a Dios, quiere decir lo siguiente: es entender y tener la plena certeza de que Dios tiene el poder para responder las peticiones que nosotros le hagamos. Él tiene el poder para respondernos. Esa es la fe. Ese es el pisteu. Cuando lo hablan en griego con respecto a Dios, dice, es tener el pleno convencimiento, estar persuadido en nuestra mente y en nuestro corazón de que Dios sí tiene el poder para responder lo que nosotros le estamos orando. Ahora, oramos y no recibimos porque no sabemos pedir. O pedimos con un corazón mezquino y por eso no se recibe. Dice la escritura, piden y no reciben porque no saben pedir. O piden para gastar en deleites, en cosas vanas. Piden con mezquindad en el corazón, con soberbia, con orgullo, no con un corazón humilde. Porque cuando Dios ve un corazón humilde que le pide a Él tiene la capacidad para recibir, es que es el dueño de todo. Él es el dueño, dice que la tierra es suya. La tierra, su plenitud, aquellos que habitamos, le pertenecemos a Él. Es dueño del oro y de la plata. Es dueño, dice que Él inclina el corazón del rey. Dice, la escritura lo dice así claramente, dice que en las manos de Dios, el corazón del rey es como agua. Y dice que Él lo inclina a lo que Él quiere. Eso dice. Entonces, cuando nosotros nos enfrentemos a una situación compleja, lo que tenemos es que presentarle eso a Dios y creer que Él puede hacerlo, porque los corazones aún los reyes son como agua en las manos de Dios y Dios puede inclinarlos a lo que Él quiere hacer. Él puede poner gracia para que sobre muchos proyectos, tu proyecto, tu emprendimiento
salga, sobresalga. Miren, Esther no era la mujer más hermosa. Habían muchas mujeres hermosas. Eso era un reinado. Eso era un reinado, un Miss Universo. Eso era un reinado de belleza. Habían mujeres más inteligentes, mucho más bonitas, con más posesiones materiales. O sea, si lo miramos en términos humanos, sobre Esther habían muchas mujeres. Pero ¿qué hacía diferente a Esther? Que ella tenía una gracia especial de Dios y que tenía una fe inamovible cuando se mete en ese ayuno de 3 días y dice: lo que tenga que pasar, que pase, pero acá estoy, vamos a ayunar por esto. O sea, sobre ella había una gracia. ¿Qué hizo Dios con el corazón del rey? Lo agarró como si fuera agua y se lo inclinó a lo que Dios quiso. Es sobre Esther. Es tu trabajo, sobre lo que hay gracia, es sobre tu vida, la gracia de Dios. Pero necesitamos tener fe, creer y actuar de acuerdo a lo que creemos, porque nuestras obras van a certificar la fe que nosotros tenemos. Dice que a esta mujer que aún era prostituta, porque en ese punto todavía era prostituta, dice que es tan impactante que dice que cuando Abraham creyó, él todavía era incircunciso. Esto nos habla de un proceso de transformación, porque Abraham todavía era incircunciso cuando él cree, y ahí empezó a actuar. O sea, él creyó, lo primero, y empezó a ser una persona diferente. Rahab todavía era prostituta cuando ella creyó y empezó a actuar luego de una manera diferente como las costumbres del pueblo que ella estaba ahora viviendo, que eran los israelitas. Entonces, de la misma manera, nosotros tenemos que realizar obras que ratifiquen la fe que tenemos. Vamos a ir a Apocalipsis, vamos a mirarlo solo en la Reina Valera 1960 para terminar. Dice lo siguiente, dice: alegrémonos, Reina Valera dije, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino es las acciones justas de los santos. Eso está hablando de las bodas del Cordero. La iglesia es la novia y fue lavada por la sangre del Cordero. Ahí empezamos a creer. Es lo primero para ser salvos. Pero acá me está diciendo algo claro. Y dice que está vestida de lino fino, limpio y resplandeciente. Y acá ya me está diciendo algo, muchachos. Y me está diciendo que el lino fino representa las obras justas, las acciones justas, el dikaioma, la decisión, el carácter, la obediencia, el pararse firme ante el enemigo. Entonces, ¿qué es lo que nos justifica a nosotros? Miren, yo no lo estoy diciendo. Y yo sé que este tema a mucha gente no le gusta, porque dicen que no es así. Pero yo no estoy hablando, lo está hablando la palabra de Dios. Por eso no solamente estamos tomando el texto de Apocalipsis. Por eso tomamos el libro y lean toda la carta del apóstol Santiago. Lean Gálatas y lean Romanos. Y haciendo un paralelo entre todos estos libros y este texto de Apocalipsis, ustedes van a entender con claridad que las obras es lo que a nosotros nos viste. Entonces no podemos caer en la mentira y el engaño del mundo actual, donde dicen: tú puedes hacer lo que te dé la gana, igual la salvación no la vas a perder. Tú puedes dañar tu cuerpo como quieras, es tu cuerpo, es tu decisión, finalmente tú crees en Dios. Y hay muchas parejas del mismo sexo conviviendo, diezmando, adorando, leyendo, haciendo devocional, porque creen, pero aún los demonios creen y tiemblan. No es suficiente. Yo le decía a Nicolás, hay una canción de Juan Carlos Alvarado que yo quiero que la montemos en la iglesia, la saquemos. Y es: no basta. Cuando yo fui a mi encuentro, cuando me hice cristiana hace 30 años atrás, esa fue la canción, una de las canciones de mi campamento cuando fui allí. Y empezaron a tocar los acordes de esa canción. Todas las niñas que estábamos allá, porque éramos niñas, caímos de rodillas ante la presencia de Dios. Yo me acuerdo que
Daniel, que era el líder, el pastor que teníamos en aquella época, cuando él nos ministraba siempre, porque las ministraciones eran tan llenas de la gloria de Dios, porque había gente que en realidad tenía sed de Dios, jovencitos y niños que anhelaban la presencia de Dios, que no les importaba despelucarse, que no les importaba que la pestañina se corriera, que no les importaba salir llenas de mocos y que los jovencitos las miraran. En esa época que a uno todo le da pena, que uno está en esa transición de niña a señorita, o sea, a las niñas no les importaba que el maquillaje que estaban aprendiendo a colocarse se les corriera, que el cabello quedara lavado de lágrimas, que se despelucaran un tanto, que si el pantalón era blanco y se postraban en el piso quedara sucio. A la gente no le importaba, porque era como otra época, tal vez otro tipo de jóvenes o de corazones queriendo la presencia de Dios. Ahora la gente, yo adoro, pero sin que me toque mayor esfuerzo, ¿no? Yo voy siempre, sea suave o fácil. Yo recuerdo tanto que él decía algo que yo se lo comentaba a ellos hace como unas 2 o 3 semanas, y yo les decía, él nos decía algo en esas ministraciones, y él decía, estamos en el lugar donde las palabras, porque no lo podía ni hablar, estaba ya ahogado llorando. Él decía, estamos en el lugar donde las palabras pierden significado, ya no tienen sentido las palabras, estamos en la presencia de Dios. Y todo el mundo tirado en el piso llorando por la presencia de Dios. Niños y niñas llorando por conocer al Dios eterno. Y me acuerdo que en mi campamento empezaron a tocar los acordes de esa canción y yo se la dediqué al Señor. Fue una dedicatoria para Él, porque dice, no basta, no es suficiente, es necesario morir. No basta con creer, no basta solamente con decir, no es suficiente con voy a hacer, es necesario morir. Y dice, dame tu vida, esa clase de vida que solo tú puedes dar. Esta canción es hermosa y de verdad nace de un corazón de alguien que dice, yo quiero que mis obras certifiquen que yo lo amo. Tú no puedes decirle a Él, yo te amo, y hacer todo lo contrario a lo que Él quiere. Abraham dice que fue llamado amigo de Dios, y Jesús le dijo a sus discípulos, ya no los llamo siervos, ahora los llamo amigos. ¿Y por qué se ganaron el título de amigos? Ustedes son mis amigos porque hacen lo que yo les digo que hagan. Esa es la verdadera amistad con Dios. Yo no puedo ser amiga de Dios y estar haciendo todo lo que le ofende. Yo no pretendo ser amiga de Sonia y estar cerca de Sonia, y si a Sonia le molesta que yo haga esto o aquello y estarla irritando constantemente, y ser esa gente que hay gente muy puntillosa. Hay gente que es contrapunzante. Yo no sé si ustedes, esa gente que es espinosa, esa gente que es puntillosa y que todo el tiempo es el vainazo, y saben que a ti te irrita y te molesta aquello y esto, y lo están haciendo de manera para irritarte, para molestarte. O sea, ¿tú crees que en eso hay amor? No, porque el verdadero amor se despoja de sí mismo para agradar al otro, para servirle al otro. Si yo veo que te molesta esto, yo evito hacerlo. ¿Por qué voy a incomodarte y molestarte? ¿Por qué voy a decir, por ejemplo, en casa, a una persona limpia con Barsol todo el tiempo, un ejemplo, y le fascina el olor a Barsol porque siente que es la única forma en que está limpio el ambiente, por ejemplo? Pero al esposo o al hijo llega y eso le produce náuseas, le da dolor de cabeza, le produce mareo, le da de todo. Y siempre que llega a casa encuentra limpiando con Barsol. ¿Tú qué dices? Me está molestando porque quiere verme mal. Me da mareo, en serio. Es que hay gente que no entiende lo que le pasa al otro hasta que lo vive en carne propia. Y hay gente que no ama, porque es que amar no es de palabras. El amor se certifica con obras. La fe no es de palabras, la fe se va a certificar con las obras, así como Abraham fue capaz de sacrificar. Amén.